La aparición del nombre del general Juan Miguel Huertas en el intercambio de chats entre integrantes de las disidencias de las FARC abre una serie de preguntas y cuestionamientos. Pero, ¿de qué se habla entre oficiales en servicio y militares en retiro? Carlos Barragán, cuéntenos, buen día. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin duda alguna del general Juan Miguel Huertas, hoy jefe de personal del Ejército Nacional, quien a pesar de haber sido llamado a calificar servicios en la época del general Zapatero, es decir, por allá en el año 2020, en el gobierno de Iván Duque, pues fue reincorporado al servicio activo por orden del presidente Gustavo Petro en julio del 2025. El general había sido retirado, repito, bajo esa figura de llamado a calificar servicios. Eso no significa que tenga una investigación o una sanción disciplinaria, pero es un tema que se habla a voz baja en el Ministerio de Defensa, entre el comando del Ejército, pero se habla con todo rigor en los otros círculos de las fuerzas militares, sobre todo en los oficiales en retiro. Por eso tenemos comunicación con el almirante Hernando Wills, que es el jefe del cuerpo de generales y de almirantes en retiro. Señor almirante, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y qué tan conveniente es traer a una persona que ha estado en el retiro a ocupar un puesto de mando o estar atravesado en la línea de mando? Bueno, muy buenos días, Carlos, y un cordial saludo en esta mañana. Lo primero, pues resaltar la importancia que se tiene en la participación de las fuerzas militares para la protección de nuestra democracia. Históricamente, la fuerza pública en general y las instituciones del sector defensa han sido los pilares fundamentales para preservar nuestra democracia. Si bien es cierto, el gobierno nacional tiene las facultades para reincorporar al servicio activo a oficiales o suboficiales, pues por voluntad del gobierno, en general para mejorar el servicio, por razones relacionadas con el servicio. También es cierto que cuando se producen esos retiros de la línea de mando institucional, al reingresar, no se han obtenido los mejores resultados. La gran mayoría de casos han traído algunos inconvenientes, especialmente en la estructura de la línea de mando, en las lealtades que se puedan generar al ser reintegrado. Sin embargo, pues en este caso particular, lo que amerita en este momento es adelantar investigaciones de carácter disciplinario y de carácter, pues en general de carácter disciplinario. El Ejército, las fuerzas militares es un organismo de carácter piramidal. Es decir, solamente uno llega a la cima de las fuerzas militares o del comando del Ejército, del comando de la Armada. Si esa persona es retirada del servicio activo por cualquier circunstancia, esa persona es retirada del servicio activo, cuando lo traen y prácticamente se vuelve y se mete en esa línea de mando, no hay como una rencilla frente a los que dijeron no, ese general no debe seguir o ese almirante no debe seguir, es mejor que salga de esa línea de mando. Él no llega como a cobrar, disculpe la pregunta, como venganza por el momento en que salió. Digamos que el desarrollo normal del mando en las fuerzas militares requiere el cumplimiento de las normas, y cuando una persona pues sale del servicio activo, no es lo más conveniente para la fuerza militar que reingrese. Sin embargo, pues no todos los casos son iguales. Hemos tenido algunas experiencias exitosas, pero en general lo mejor es preservar esa estructura piramidal que usted menciona para de alguna manera establecer esas líneas de mando de manera clara. Sin embargo, digamos, no es conveniente entrar en temas personales en este momento. Lo importante es que esas investigaciones se adelanten y que se preserve la institucionalidad de las fuerzas militares, de la fuerza pública en general. La ciudadanía no puede perder la confianza en sus instituciones. Estas son las instituciones que son el pilar fundamental de nuestra democracia. Pero la confianza, señor almirante, pasa por estar alejado de la criminalidad y no estar su nombre siendo ventilado entre chats de criminales. La pregunta es porque
Finalmente, hoy el general Huertas es una de las personas que decide quién sigue y quién se va de las fuerzas militares o del Ejército Nacional. Él es jefe de personal, él da recomendaciones al Comando General, al presidente de la República para poder modificar o sacar o trasladar a un oficial. No es el momento para decir, oiga, aquí este señor tiene que dar un plazo al lado y permitir las investigaciones, o al menos hasta que se esclarezca todo esto. Yo considero que en este momento lo que corresponde es que el señor general y los funcionarios que han sido mencionados en este reporte periodístico sean apartados de sus cargos para que se puedan adelantar las investigaciones de manera transparente y de manera expedita. De manera que eso es lo más conveniente en este momento y de todas maneras siempre tener presente la presunción de inocencia, el debido proceso que está establecido en el ordenamiento jurídico colombiano. Señor almirante, muchas gracias por su claridad y por darnos luces sobre cuál es esa constitución que tienen las fuerzas militares, ese organismo piramidal, y la conveniencia o no de traer personal que ha sido retirado de las fuerzas militares o del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, a ocupar cargos. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias y resalto la importancia de mantener la moral y todas las condiciones éticas de nuestras fuerzas militares.